Buenas noches, queridos estudiantes. Aquí estamos nuevamente con un nuevo video y el del día de hoy tiene que ver con la organización de la República. A modo de retroalimentación, el video anterior y la guía anterior se trató en cierta medida de todo el proceso de independencia que tuvo nuestro país. Ahora lo que vamos a conversar hoy día es la organización de la República. Y en ese sentido, por esta vez vamos a tener en la mano la guía que ya desde el lunes va a estar en su aula virtual, donde tiene que revisarla. Y como siempre al final viene la actividad para que usted la trabaje en su hogar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a ir revisando punto por punto a medida que vamos avanzando en este video para que tenga aquí la explicación. Y no podemos olvidar que el proceso de independencia tuvimos factores externos y internos, la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. Esos fueron los factores externos que inspiran este proceso de independencia en este país. Tuvimos las tres etapas, que fue la Patria Vieja, donde surgen los primeros símbolos con José Miguel Carrera, la primera bandera, el primer escudo. Después perdemos batallas relevantes y retrocedemos con la Reconquista. Y después tenemos la Patria Nueva, donde se consolida la independencia de Chile. Bien, ahora la pregunta es: ¿qué es lo que pasa después? Ya revisamos también que Bernardo O'Higgins abdica en 1823, se autoexilia en Perú, y vamos a ver entonces qué es lo que ocurre ahora. Entonces, como dice la guía de trabajo número 15, dice la organización de la República. La economía y sociedad post-independencia. ¿Qué dice aquí? La declaración de independencia efectuada en 1818 durante el gobierno de Bernardo O'Higgins no significó el fin inmediato del dominio español. No se olvide usted que una cosa fue firmar la declaración de independencia, pero las batallas seguían. Y termina finalmente cuando viene la batalla de Maipú. Ahí puntualmente Chile se convierte ya en un país independiente, porque los españoles que quedaban se retiran al sur. Entonces todavía no éramos un país independiente. Una cosa era obviamente tener la declaración, pero no el hecho. Sigo leyendo. Se dio lo que ocurre en todo proceso histórico: elementos que cambian y otros que permanecen. Eso es lo que vamos a ir revisando desde ahora en adelante. Elementos que quedaron iguales y elementos que definitivamente cambiaron. El día 19 de febrero de 1818, los chilenos despertaron en un país que era distinto, pero al mismo tiempo seguía siendo el mismo en la vida de las personas. ¿Qué quiere decir esta frase? Hubo ámbitos en los que la ruptura con el pasado fue inmediata. Por ejemplo, en materia política se desconoció la autoridad del rey en España sobre asuntos internos del país. Eso es lo más importante, querido estudiante. Pero España se va a demorar muchos años recién en reconocer de que Chile ya era un país independiente y que perdían una tremenda colonia. No se olvide todo lo que se producía aquí. El oro principalmente fue uno de los tantos dolores que tuvo España. Entonces, una vez que somos independientes, ya no dependemos de España. Y todo lo que se producía para España ahora queda aquí. Cosa importante. También ya no se obedecen órdenes que provengan del extranjero. Éramos soberanos y nos podíamos dar un nuevo ordenamiento político. Pero en otros ámbitos de la realidad el cambio fue muy lento, como sucedió en los ámbitos económicos y sociales. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Porque si hay algo importante, querido estudiante, que usted tiene que entender, es que siempre la economía y el factor social siempre van a ser muy importantes para entender todo proceso que estamos revisando. Entonces, ¿cuál va a ser la situación de la economía? La independencia nos generó grandes cambios en la economía nacional, ya que no se modificaron sustancialmente las actividades productivas que se venían desarrollando desde los últimos años del periodo colonial. Se producen algunas transformaciones importantes, producto de la nueva legislación del gobierno de Bernardo O'Higgins. Como resultado de la nueva realidad que vivía el territorio nacional,
organizado en una nueva nación libre y soberana, capaz de darse sus propias leyes. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió a nivel económico? Fíjese, por favor. Uno, decreto de libertad del comercio, aumentó el comercio de Chile con el exterior. Y aquí, estimados estudiantes, lo clave de este proceso. Si todo se mandaba a España, ahora se comienza a mandar al mundo. Todos los productos que se producían aquí se empiezan a mandar a grandes países del mundo entero y nuestra economía comienza a surgir. Valparaíso fue declarado puerto general y pronto se transformó en un centro económico de gran importancia en el Pacífico. Fíjense, por favor, que Valparaíso se convierte en el puerto de gran importancia. Ahora, Lima, Perú y España dejan de ser los centros rectores de la economía nacional. Entonces, nosotros ya no dependemos de gente, nosotros mismos empezamos a producir y obviamente que a generar una economía de cambio. Ahora, ¿qué es lo que tuvo continuidad? Se mantuvo una orientación económica basada en la explotación de recursos naturales. Eso usted sabe que hasta el día de hoy continúa siendo así. También no hubo mayores esfuerzos para desarrollar una industria nacional. Se mantuvo la hacienda comunidad de producción agrícola. Fíjese, por favor, la hacienda nosotros la revisamos en la colonia, que eran grandes extensiones de terreno en donde se trabajaba la tierra, teníamos el inquilino, teníamos al peón, la figura del patrón, y eso obviamente que sigue estando igual, no cambia. Y también la mano de obra predominante siguió siendo de procedencia rural. Entonces aquí no hay grandes cambios. Se continuó con lo mismo. Las personas que vivían en los sectores rurales van a ser la gran fuerza de trabajo. Y eso obviamente que ha permitido que hasta el día de hoy tengamos agricultura. Obviamente con instrumentos tecnológicos y que han avanzado, pero la idea sigue siendo la misma. Ahora, eso entonces pasa a nivel económico. ¿Y qué es lo que ocurre a nivel de sociedad? ¿Qué es lo que pasa con la sociedad? Muy importante. A través de estos primer semestre, digámosle así entre comillas, vamos a ir revisando toda la primera parte de la historia de Chile y por Dios que es importante la sociedad. ¿Cómo va a ir cambiando la sociedad? ¿Cómo va a llegar un momento en que la gente pobre se saque de la ciudad, se escondan? Entonces vamos a ir viendo cómo la sociedad nuestra cada vez va a ser más estratificada, más diferente, hasta el día de hoy. Usted lo puede ver noticias, puede ver lo que está pasando, cuán diferentes son. Bueno, eso a modo de detalle. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la sociedad? Dice, la sociedad de la época era rural. Eso no lo podemos olvidar. Van a pasar muchos años para que haya un éxodo del campo a la ciudad. La mayoría de la población vivía en el campo y se concentraba principalmente en la zona central, en donde las haciendas de origen colonial seguían teniendo mucho poder económico y social. La independencia permitió consolidar el poder de la aristocracia terrateniente, cuya riqueza dependía de la tierra, pero también el proceso emancipador permitió que surgieran y se desarrollaran otros sectores sociales. Entonces fíjese que eso no cambia, la hacienda sigue siendo quizás lo fuerte a nivel económico, pero mire, ¿cuál fue el cambio? Fin de la esclavitud negra. No se olvide que los esclavos negros eran muy caros. Y yo les contaba a ustedes que los burgueses que querían parecerse a sus patrones contrataban un carruaje, contrataban un esclavo negro que al llegar a la iglesia, a metros de la puerta, se estacionaba el carruaje, se bajaba el esclavo negro, le abría la puerta al carruaje y entraba el burgués con su esposa, simulando ser como su patrón, pero no lo era. Y eran muy costosos los esclavos negros. Obviamente que venían, gran parte venían de Brasil y un gran número venía también desde el África. ¿Qué es lo que fue también cambio? Nuevas familias acceden a la riqueza gracias al comercio y la minería. Y también los indígenas pasan a tener reconocimiento legal como chilenos. Fíjese, recién en los años que estamos hablando que en este caso los indígenas pasan a ser reconocidos.
No se olvide que la guerra de Arauco ha continuado hasta el día de hoy, quizás con algunos grados menos, algunos grados más, pero esa situación ha continuado hasta el día de hoy. Y no se olvide que los indígenas en los inicios de la conquista fueron considerados objetos, cosas, y que no tenían alma. Recuérdalo siempre eso, por favor. También llegan inmigrantes europeos que se dedican al comercio y se instalan principalmente en Valparaíso. Entonces está claro que Valparaíso pasa a constituirse como un elemento muy importante para la economía nuestra. Ahora, ¿qué tuvimos de continuidad? Dominio social de una aristocracia criolla, terrateniente y católica. Vale decir, los criollos continúan pensando que solamente por el hecho de ser hijos de españoles van a tener derechos, pero no los tuvieron. Tuvieron quizás algunas garantías, fueron la clase alta de Chile por muchos años, pero no tuvieron grandes cargos políticos. También los inquilinos permanecen arraigados a la tierra. El inquilino es la figura principal de la hacienda y también el peón. Y los sectores populares continúan marginados de los beneficios de la nueva nación. Y la mujer sigue ocupando un lugar secundario en la sociedad. No se olvide, estimado estudiante, que la mujer desde siempre, desde las primeras épocas chilenas, siempre ha tenido un segundo plano. Y nuestra sociedad ha sido y sigue siendo muy machista. Ahora, cuando tenemos cambios, cuando las mujeres de a poco han podido conseguir algunos derechos, algunas igualdades, porque este es un país muy desigual, tanto económico como también a nivel social. Bien, entonces la primera hoja de su guía, que es esta, tenemos dos ámbitos muy importantes. Analizamos en alguna medida qué fue lo que continuó y lo que cambió a nivel económico y también lo que cambió y continuó a nivel social. Pero viene algo muy importante. Eso solamente para empezar. Pero la gracia de esta época de organización de la República es porque se empieza a organizar la República. Se empieza a organizar. ¿Y qué nos dice? Periodo de aprendizaje político y ensayos constitucionales de 1823 y 1830. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Se van a empezar a hacer ensayos constitucionales porque ya el país ya es independiente, fue contento, fue bonito, pero ahora ya hay que empezar a organizarlo. Y en 1823, la élite política aún no decidía la forma de gobierno que se establecería en el país. Entonces, pregunta, ¿qué sistema de gobierno debía adoptar el país? Esta era la gran pregunta que se hacían las clases dirigentes. Este fue un periodo complejo. Como país recién independizado, quedaban por resolver muchos temas. Entonces, esos son los temas que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la crisis económica. El Estado mantenía un enorme déficit fiscal, es decir, tenía escasez de dinero para cumplir con sus obligaciones. El campo vivía un proceso de lenta recuperación. ¿Por qué? Porque las batallas, las diferentes guerras nos dejaron un poco débiles a nivel económico. Chile no tiene una... Ahora tenemos una economía levemente sólida, pero no tan fuerte, pero para estos años no teníamos tanta economía como lo era y como lo sigue siendo hoy. También hay una inseguridad. ¿Por qué? Porque los caminos rurales y las haciendas eran asaltadas por bandidos y cuatreros que provocaban incertidumbre y temor. ¿Por qué? Porque el campo sigue siendo un lugar importante para poder subsistir. Entonces nos faltaban los grupos que asaltaban y robaban lo que las otras personas trabajaban. También surge un tema muy importante que fue el caudillismo militar. Tras la independencia, algunos militares hicieron uso de su liderazgo para influir en política. Los principales gobernantes de la época fueron militares. Eso lo vamos a empezar a ver ya desde la próxima semana, que una vez que termina el gobierno de O'Higgins, vamos a tener una seguidilla de gobiernos militares y que por ende vamos a tener que van a ser muy estrictos. Y vamos a llegar también a tener 3 presidentes que van a estar 10 años en el poder, los famosos decenios. Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y también tenemos la división en la aristocracia criolla. No existía un proyecto político claro sobre la organización de la nueva nación. Así surgieron 2 tendencias políticas, los pelucones y los pipiolos.
Entonces vamos a tener ahora, fíjense por favor, van a empezar a hacer los primeros ensayos constitucionales y ya vamos a tener tendencia política, que hoy día serían los grandes partidos políticos. Ya tenemos aquí los primeros, los pelucones y los pipiolos. Bien, ¿qué es lo que pasa con la sucesión de gobiernos de corta duración? Va a ser un problema la renuncia de O'Higgins. Veamos por qué. Tras la renuncia de Bernardo O'Higgins en 1823, el Congreso, constituido por representantes de todo el país, designó a Ramón Freire como director supremo provisional, cuyo cargo sería ratificado en 1823. Entre enero de 1823 y febrero de 1830 se sucedieron 13 gobiernos. Este periodo de 7 años se denomina anarquía, mal llamada anarquía porque igual había poder, pero se halla un acuerdo que anarquía o periodo de ensayos constitucionales, y se caracteriza por la sucesión de propuestas distintas para organizar la república. Y en relación al resto de las repúblicas hispanoamericanas, Chile tardó relativamente poco en definir su organización. Entonces tenemos un tema aquí, porque cuando hay anarquía se entiende que hay desorden, no hay figura política, pero aquí sí hubieron 13 gobiernos, pero existieron igual, hubo una figura ahí política. Bueno, otro tema importante de este periodo es la incorporación de la gran isla de Chiloé. ¿Por qué? En este periodo, durante el gobierno de Ramón Freire, se incorpora Chiloé al territorio nacional en 1823, un hecho muy puntual. Tras la expulsión de los últimos realistas instalados en ese territorio, Chiloé tenía una posición estratégica en el sur del Océano Pacífico, a medio camino entre Valparaíso y el Estrecho de Magallanes. Debemos recordar que en este tiempo no existía el Canal de Panamá todavía, y que todos los barcos que venían desde Europa debían cruzar el Estrecho de Magallanes para acceder a los puertos del Pacífico. La isla de Chiloé, durante la colonia, dependió directamente obviamente, del virreinato del Perú. Toda esta razón se entiende su apoyo a la causa realista durante la independencia. Entonces, como acabamos de escuchar, Chiloé sí era un lugar importante. ¿Por qué sentido? Porque era estratégicamente muy bien ubicada. Entonces, como aún no estaba el Canal de Panamá, que une a todo el mundo con América, todos los barcos llegaban por el Estrecho de Magallanes. Ahora, para terminar, ¿cuáles van a ser las 3 grandes primeros ensayos constitucionales? Estos no van a ser los únicos, son los primeros 3. Desde 1823 a 1830 tenemos los diversos constituciones. Entonces, otro de los rasgos centrales del periodo de aprendizaje político es el esfuerzo de la clase dirigente por crear una constitución que se convirtiera en la base sobre la cual se ordenara y regulara el nuevo orden político. La falta de experiencia de los criollos los llevó a ensayar diversos proyectos constitucionales. Entonces, cuando hablamos de ensayos, porque resultó, pero no resultó, funcionó, no funcionó, pero ya se comienza a organizar. Y el primero fue en 1823 y se llamó una constitución moralista. ¿Qué es lo que decía esta constitución? Fíjese por favor, fíjese el año, fíjese el contexto de Chile y fíjese el tipo de Chile que se estaba formando. Mire, ¿qué es lo que decía esta constitución moralista? 1823. Pretendía regular la vida privada de las personas. Estableció la división y autonomía de los 3 poderes del Estado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No se olvide nunca. Ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo entonces estaría a cargo del director supremo. El poder legislativo estaría en manos de un Senado y de una Cámara de Consultores Nacionales, que eso sería, si lo llamamos hoy día, sería como similar a la Cámara de Diputados. Entonces, si se fija, una constitución moralista, que prácticamente había que andar derecho, que había que comer bien, esa constitución no resultó. Por eso que en el año 1826 se hizo una nueva constitución, que fue la Constitución Federal. ¿Qué nos dijo esta constitución o ensayo de constitución? Fueron leyes que redactó el Congreso y pretendían establecer en Chile un modelo similar al de Estados Unidos.
¿Cuál es el Estados Unidos? Estados. Y cada estado se sujeta a nivel de la Constitución, pero cada estado es autónomo. ¿Ya? Entonces se quería copiar ese modelo porque todavía seguíamos un poquito dándole vuelta al modelo estadounidense, pero aquí no resulta. También dividió el país en 8 provincias, cada una organizada por su respectiva asamblea provincial. Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. No se olvide, ojo con eso. Y fue rápidamente abandonada y solo se mantuvo la nueva organización administrativa en 8 provincias. Entonces, todo lo que esta constitución decía, solamente se dejaron las 8 provincias primeras que tuvimos como país independiente. Y no se olvide que hoy nos organizamos por regiones. Cada región tiene su provincia y dentro de esas provincias tenemos las comunas. No se olvide de eso nunca. Y como no resultó, se hizo un tercer ensayo, que son hasta este momento, porque de la otra clase vamos a ver los otros, vamos a quedarnos con la de 1828, que fue y se denominó la Constitución Liberal. ¿Qué dijo esta Constitución? Reconoció y garantizó los derechos individuales, entre ellos la libertad de expresión y reunión, y la propiedad y el derecho de petición. También estableció un Congreso bicameral. Eso como que suena conocido, ¿no? Donde teníamos senadores y diputados, y eso es hasta el día de hoy. Tenemos un Congreso que tiene 2 cámaras, senadores y diputados. Y la oposición de los conservadores, que fueron los pelucones, puso fin a este proyecto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la figura de los pelucones, que van a ser los conservadores, y los pepiolos, que van a ser los liberales. Y en este juego de palabras vamos a ir trabajando durante todos estos años que nos quedan por revisar. El grupo conservador y el grupo liberal. Y como siempre hay que revolver bien la olla. En una primera instancia vamos a tener gobiernos conservadores y gobiernos liberales. Entonces, desde aquí en adelante vamos a tener estos 2 grupos políticos muy bien definidos, conservadores y liberales. Bien, la actividad que tienen que hacer ustedes, porque si se fijan, no les nombré el que las realizó ni redactó, ¿cuál es la actividad? Deberán buscar los autores de las constituciones de 1823, 1826 y 1828. Y de cada autor una pequeña reseña de su biografía